Liturgia de la Palabra, domingo 23 de agosto, 21º domingo del tiempo ordinario. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazim, el hijo del Hilcías. Le vestiré tu túnica y le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Te complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor, o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él, y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En este domingo, la palabra de Dios nos cuestiona al respecto de cuál es la experiencia que cada uno de nosotros va teniendo del Señor Jesús.
En este capítulo 16 de San Mateo, versículo 13 al 20, Jesús va con sus discípulos de la región de Cesarea de Filipo y ahí les hace la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No es que Jesús tenga ahí alguna crisis de identidad, que él necesite que le digan quién es él. De alguna manera quiere darle una lección a estos muchachos, a estos apóstoles que llevan su tiempo caminando a su lado. De esta pregunta Jesús quiere hacer algo más personal, de esta pregunta generalizada, abierta. Quiere hacer algo también más profundo en el corazón de cada uno de ellos. Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Lo que la gente dice del Hijo del Hombre demuestra que no han tenido una experiencia profunda con Jesús. Todos tienen su propio criterio, quizás como hoy en día, en la actualidad, cada uno puede tener su propio criterio respecto de Jesús, pero ese criterio respecto de Jesús dependerá de cuán cercano he sido a su palabra, a su mensaje, a su seguimiento. Podríamos nosotros estar en este primer grupo de los que tenemos criterios diversos de quién es Jesús. Y quizás veamos a Jesús como el cajero automático, que lo veamos como curandero, que lo veamos como talismán de la buena suerte. Esta respuesta a la pregunta ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues demuestra que estas respuestas no tienen una claridad de quién es Jesús. ¿Por qué no hay claridad en la respuesta? Porque no han tenido un encuentro abierto con Jesús, no han tenido un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante que cambie sus vidas radicalmente. Entonces no hay claridad de quién es Jesús. Esperamos y le pedimos a Dios que no sea esta nuestra respuesta, que no sea esta nuestra realidad. Queremos realmente tener claridad de quién es Jesús. Luego les preguntó: ¿y ustedes que me han seguido, ustedes que me han visto, ustedes que me han escuchado, ustedes que me han visto hacer milagros, que me han escuchado predicar, ustedes que me han visto resucitar muertos, ustedes que han estado conmigo todos los días, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta ciertamente demuestra que Pedro está convencido, que Pedro ha visto en Jesús realmente al Mesías, al Hijo del Dios vivo, al Salvador, que toda la vida de Jesús ha impactado la vida de Pedro. Y hoy también nosotros queremos pedirle al Señor Jesús que su vida, que su mensaje, que su evangelio, que su predicación, que sus milagros impacte nuestra vida de tal manera que lo reconozcamos a Él como Mesías, como Salvador, como el Hijo del Dios vivo. Como dice San Pablo en la segunda lectura que acabamos de escuchar, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para llegar a esta convicción de que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, debemos de tener una experiencia profunda con el Evangelio.
con los sacramentos, con la vida de fe, con la vida espiritual, con la vida de oración. De lo contrario, nosotros tampoco podremos decir con certeza quién es Jesús en nuestra vida. Y también, para poder decir quién es Jesús en nuestra vida, pues debemos de reconocer qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida y cómo estamos viviendo nuestra vida de fe, sobre todo en este tiempo de crisis, de pandemia, de miedos, de frustraciones, de desesperaciones que vivimos. Porque si realmente Jesús es el Hijo de Dios, si realmente Jesús es el Mesías, nuestra vida, nuestra forma de ser, de actuar, de vivir, de hablar, debe de manifestarlo. Cuando tenemos claridad de quién es Jesús en mi vida, cuando tienes claridad realmente quién es Jesús en tu vida se transforma, tu vida cambia. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que nos va a poder revelar quién es Jesús realmente? Nuestro Padre Dios. Y para eso debemos de tener una constante comunicación con nuestro Padre del cielo, para que Él envíe su Santo Espíritu a nuestra mente, a nuestro corazón, de tal manera que Él nos enseñe quién es realmente Jesús, para que Él nos diga quién es Jesús. Después de este reconocimiento de fe que hace Pedro delante de Jesús en respuesta de los demás discípulos, Jesús le dice a Pedro: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Debemos de tomar clara conciencia. El que edifica la iglesia es Jesucristo. Nosotros podemos colaborar, pero la iglesia no es tuya, la iglesia no es mía. Nosotros colaboramos en la construcción, pero el que la edifica es Él, es Jesucristo. Y nosotros no podemos pretender edificar la iglesia si no contamos con la ayuda del Señor Jesús. Con nuestros criterios, con nuestras debilidades, defectos, pecados, no podemos construir la iglesia de Jesucristo. Más bien nos podríamos volver un obstáculo para que Jesús construya su iglesia. Nos tiene que quedar bien claro, la iglesia es de Jesucristo, no es tuya ni es mía. La iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia la edifica Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas, por supuesto, en esta edificación. Y veamos que Él dice claramente: edificaré mi iglesia. Él es el que la construye, Él es el que la edifica, nos necesita a nosotros, por pura misericordia quiere contar el Señor con nosotros para edificarla, pero el que la edifica es Él, y la iglesia le pertenece a Él. Sabemos que muchas personas se adueñan de ministerios en la iglesia, se adueñan de iglesias, se adueñan de la evangelización, y eso no está bien. Porque la iglesia no es de nosotros, los ministerios no son de nosotros. Colaboramos en la construcción, pero el que la edifica es Él. Por eso debemos pedir, orar, clamar al Señor que nos ayude a servir de la mejor manera en la edificación de su iglesia. Nosotros no podemos construir nuestra iglesia a nuestro estilo, con nuestros criterios, con nuestras formas de pensar que son tan diversas, porque lo que estaríamos construyendo es una torre de Babel, en donde cada uno hace lo que quiera, en donde cada uno actúa como le da la gana. Y hoy el Señor nos deja bien claro que primero debemos de tener claridad quién es Jesús.
debemos de tener claridad quién es Él. Y para poder tener claridad de quién es Jesús, debemos de tener una experiencia diaria, profunda, con el Señor Jesús, con su palabra, con su evangelio. Y después reconocer que la iglesia le pertenece a Él. Él es el que la edifica. Nosotros no podemos edificar la iglesia con nuestros criterios, sino con los criterios del Señor Jesús. Y porque es su iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pidámosle al Señor en este domingo, día de fiesta para nosotros los cristianos, que Él nos regale tener una experiencia de ojos abiertos y corazón palpitante para poderlo reconocer como el Mesías, como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pidámosle que dejemos de edificar nosotros la iglesia con nuestros criterios humanos y asumamos sus criterios, que dejemos de interferir muchas veces incluso en la construcción de su iglesia y que nos centremos en edificar la iglesia que es de Jesucristo, con todos esos criterios evangélicos, no con los nuestros, no con los criterios del mundo. Que la palabra que ha sido proclamada este día nos ayude a centrar toda nuestra vida en el Señor Jesús, en el Mesías, en el Hijo del Dios vivo, y que colaboremos humildemente en la construcción de la iglesia que es de Jesucristo, y que Él, en medio de nuestras limitaciones, defectos y hasta pecados, pueda permitirnos colaborar en la construcción de su iglesia. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en este hermoso domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.